Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a trabajar lo que son figuras geométricas que se pueden unir con otras figuras geométricas para empezar a complementar otro tipo de figuras que van a ser un poco más complejas. Al igual también vamos a poder hacer vaciados para completar de esta misma forma otro tipo de figuras mecánicas que vamos a manejar. Entonces, lo que vamos a tener acá, vamos a colocar, tengo un archivo nuevo, voy a colocar un cubo y voy a hacer algo sencillo, solamente voy a colocar un cilindro al lado. Si nos damos cuenta, ya tengo dos figuras en esta misma pantalla, entonces voy a colocar el cubo y el cilindro y lo que voy a hacer es unirlos, y para eso voy a utilizar esta opción que se encuentra acá que dice hacer unión entre varias formas. Entonces, al hacer clic ya tengo una fusión de dos figuras geométricas. Si yo le quito la parte de alámbrico y le coloco sombreado, entonces ya voy a poder ver de qué están las dos figuras unidas, aunque acá ya lo puedo observar de que ya están en una sola fusión y ya lo estoy manejando. Entonces esta es una forma sencilla de hacer uniones entre figuras geométricas. Si yo quisiera hacer, voy a colocar otro cilindro, otros dos cilindros, y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a cambiarle la posición a este en la posición X, voy a aumentarla y la voy a dejar aquí en la mitad, aplicar y aceptar, y el otro cilindro que también está sobre el otro lo voy a hacer igual, lo voy a cambiar a otra posición. Entonces voy a cambiarlo en dirección Y. Muy bien, ahí ya las tengo. Entonces voy a hacerle aceptar. Ahí ya tenemos entonces otras dos figuras geométricas. ¿Y qué vamos a tener? Voy a poder hacer, en este caso, unir varias figuras geométricas al tiempo para poder conformar una sola fusión. Entonces esta fusión depende de una fusión que ya estaba hecha y depende de otros dos cilindros que fueron los que creamos previamente. Ya con esto, entonces ya tenemos una sola figura. Ahora queremos también hacer vaciados. Si vamos a hacer un vaciado, entonces coloqué otro cilindro, vamos a moverlo a otra posición, voy a moverlo en la posición 10 y 10 en Y. Muy bien, y voy a dejar otro cilindro en la parte central. Entonces voy a colocar acá aplicar, aceptar, coloco otro cilindro y voy a colocar este tercer cilindro en la posición, aceptar, el cuarto cilindro. Entonces lo voy a colocar en la posición 5 y 5, 5 y 5. Y con esto entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a restar estas dos figuras a este objeto más grande que ya tengo, que es la fusión. Le voy a restar las otras dos figuras para crear un vacío en esos puntos donde los tenemos. Entonces yo tengo esta fusión, voy a seleccionar las otras dos, y si nos damos cuenta, este que sería el botón para hacer las restas de las figuras, nos damos cuenta de que no se activa. Esta forma de hacer vaciados no nos va a permitir trabajar varias figuras a la vez, solamente nos va a permitir trabajar dos. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar esta que es la fusión grande, la figura primaria grande que ya tengo trabajada, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el otro cilindro y hago mi primer vaciado. Entonces lo hago ahí y ya observamos que una parte del material se fue y ya tenemos entonces un vaciado. Y ahora vamos a hacer un agujero en el centro para poderlo manejar. Entonces, si se dan cuenta, aquí esta no es la figura principal, y esta sería la figura principal, que es el que dice cut, y el cilindro va a ser la secundaria. Entonces yo tengo que restar de esta grande a esta pequeña, tengo que hacer la resta para así poder tener un agujero que está pasando. Entonces esta es la primera parte que estamos viendo. Vamos a hacer una pequeña figura de ejemplo para que observemos cómo se puede trabajar esta parte de diseños mecánicos utilizando sumas de figuras geométricas y restas también. Muy bien, entonces vamos a hacer esta figura que es básica, que lo estamos manejando acá. Prácticamente se va a componer, vamos a tener un rectángulo modificado, vamos a tener entonces un cilindro mayor para hacer la forma de atrás, y vamos a tener también un cilindro menor para poder hacer el vaciado al interior, y otro cubo interior para poder hacer este vaciado de esta parte de acá. Entonces lo primero que yo tengo es que el cubo va a ser de 60 de largo, 38 de ancho y 20 de alto.
Y ya estando entonces en FreeCAD, entonces vamos a hacer el cubo. Habíamos dicho que entonces en sus propiedades es de largo 60, va a ser de ancho 38 y de alto va a ser 20. Muy bien, ajusto en la pantalla y entonces ya tengo parte del trabajo realizado. El otro punto que teníamos entonces es un cilindro que voy a necesitar moverlo. Entonces este cilindro lo voy a mover en la posición, sería en X, a la mitad, que sería en 30, para dejarlo en la mitad del sitio, y lo vamos a mover en Y a 38, que sería donde está. En este momento no lo vemos, pero si colocamos la opción de modelado de alambres, entonces lo vamos a ver en la posición que queremos. Si lo vemos desde la parte superior, va a estar en la mitad. Entonces, ahora lo que tenemos que cambiar, ya lo ubicamos en la posición, es cambiar el radio. Como es de ancho 60, entonces sería un radio de 30 y ya lo tendríamos, y vamos a darle un alto de 20. Muy bien. Si yo colocara acá, en este caso vamos a ver 180, entonces ya tendría la media circunferencia, que es la que necesitamos. Vamos a verlo otra vez ahora en alámbrico y nos damos cuenta que ya tenemos esta parte realizada. Entonces voy a seleccionar el cubo y el cilindro y los voy a unir con esta operación y ya tendría entonces una sola fusión de esta pieza completa. Lo que voy a hacer ahora es, igual que en el anterior caso, voy a crear ahora el vacío, voy a dar el cilindro y voy a colocarlo entonces de radio. Habíamos dicho que es de 30, es de 30 de diámetro, entonces sería de 15 y va a ser igual también de alto de 20, pero entonces vamos a ubicarlo de nuevo porque está en la posición 0, 0. Entonces lo vamos a mover en X a 30 para que quede en la mitad y en Y sería a 38 para que quede ya en el centro. Aplicar, aceptar y voy a tomar entonces la fusión, que es el mayor, y le voy a restar este número y ya tengo entonces ese vacío. Por último, entonces voy a colocar el último cubo modificado en la parte inferior de esta figura, que me dice que va a ser de 30 de ancho y lo vamos a tener, aunque acá no tengo el grosor de esta figura, la vamos a dejar de 10 y vamos entonces a manejarlo. Creo el otro cubo, le voy a decir que es de un alto de 20, el largo va a ser de 30 y de 10. Entonces va a estar corrido en el eje Y, X, vamos a correrlo 15 y ya lo tengo entonces en la mitad. Aplico, acepto y ya tendría en este caso que tomar esta figura, que es la mayor, con esta menor, y vamos a hacer el vaciado y ya tenemos entonces nuestra figura geométrica lista de acuerdo con las medidas que nos había dado el ejercicio. Muy bien, entonces como ejercicio de práctica para que ustedes realicen con estos temas que hemos establecido, vamos a colocar entonces una figura un poco más compleja. Tengo acá entonces lo que muestro en pantalla para que ustedes la realicen. Tienen que hacer bastantes movimientos de figuras geométricas y prácticamente van a utilizar cubos y van a utilizar cilindros para poder realizar esta figura. En el siguiente video veremos la solución, pero ustedes inténtenlo previamente en casa para ver qué resultados tienen.